Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo hoy que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos en una situación que, seamos honestos, a todos nos ha pasado en algún momento, o al menos conocemos a alguien a quien le ha pasado. Esas conversaciones embriagadas que desearíamos que nunca hubieran sucedido. El título del vídeo de hoy, que seguro ya vieron y por eso están aquí, es Kerem no quería que se supieran sus palabras borrachas de Hande. Así que, como pueden imaginar, vamos a desempacar toda la historia detrás de este titular tan jugoso. ¿Qué dijo Kerem estando tomado? ¿Y por qué Hande querría que eso se mantuviera en secreto? ¿O tal vez es Hande la que no quiere que se sepa algo? El título nos da un pequeño giro, ¿no creen? Es una de esas cosas que te hacen cliquear y decir, tengo que saber más. Así que quédense conmigo porque vamos a analizar todos los ángulos, las posibles motivaciones y, por supuesto, las consecuencias de tener la lengua suelta bajo los efectos del alcohol. Y antes de que nos metamos de lleno en el chisme, no olviden darle a ese botón de suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este y a ustedes les garantiza no perderse nada. Ahora sí, vamos a la acción. Imagínense la escena, una noche cualquiera, quizás una celebración, una reunión con amigos, o simplemente una de esas noches en las que uno se relaja un poco de más. Y ahí está Kerem, sintiéndose especialmente eufórico, quizás un poco más abierto de lo habitual. Y Hande está cerca, quizás atenta, quizás tratando de mantener un perfil bajo, o quizás ella sabe exactamente lo que puede pasar cuando Kerem se pasa un poquito con las copas. El título dice Kerem no quería que se supieran sus palabras borrachas de Hande. Esto puede interpretarse de varias maneras, y ahí es donde entra nuestra labor de detectives. ¿Significa que Kerem dijo algo sobre Hande que no quería que ella supiera que él dijo? ¿O que él dijo algo estando borracho y Hande escuchó, y ahora ella está tratando de evitar que ese algo salga a la luz porque podría ser embarazoso, o dañino, o simplemente algo que Kerem preferiría olvidar? La redacción es clave aquí. Palabras borrachas de Hande. Podría referirse a palabras que Kerem dijo mientras estaba borracho a Hande, o palabras que Kerem dijo estando borracho acerca de Hande. Ay, esto es como un acertijo. Y la parte de no quería que se supieran sugiere que hay una intención de secreto, de ocultación. Pensemos en las posibilidades. Si Kerem dijo algo sobre Hande estando borracho, ¿qué podría ser? Podría ser algo halagador, pero dicho de una forma tan exagerada o inapropiada que él preferiría que no se registrara. Imaginen que Kerem, en un estado de embriaguez, le confiesa a alguien lo mucho que admira la inteligencia de Hande, o lo atractiva que la encuentra, o lo mucho que le importa. Si Kerem tiene una relación complicada con Hande o si simplemente es una persona reservada, esto podría ser algo que él preferiría mantener para sí mismo. El miedo al rechazo, a malinterpretar la situación, o simplemente a exponer sus sentimientos de una manera vulnerable. ¿Y si Hande se entera de que Kerem dijo algo así estando borracho, cómo reaccionaría? Podría sentirse halagada, confundida, o incluso un poco incómoda si la dinámica entre ellos es delicada. Ahora, consideremos la otra interpretación, Kerem dijo algo estando borracho a Hande. Aquí el foco está en lo que Kerem le dijo directamente a Hande y la necesidad de que esas palabras permanezcan en secreto. ¿Podría ser una confesión? ¿Una crítica? ¿Un arrebato de honestidad brutal que luego lamenta? Si Kerem, bajo los efectos del alcohol, le suelta a Hande algo que ha estado guardando, algo importante o sensible, es completamente comprensible que luego quiera retractarse o, al menos, que no quiere que esa información se difunda. Pensemos en situaciones, quizás Kerem le dice a Hande que siente algo más por ella de lo que demuestra, o que ha estado celoso de alguien, o que tiene un secreto que le atormenta. El alcohol a menudo elimina las inhibiciones, y lo que sale en esos momentos puede ser tanto revelador como devastador. Y si Hande en ese momento no reacciona de la manera que Kerem esperaba, o si simplemente se da cuenta de que ha cruzado una línea, su deseo de que esas palabras queden en el pasado sería muy fuerte. Y aquí es donde entra la figura de Hande en el título. Si Hande está involucrada en que no quería que se supieran sus palabras borrachas de Kerem, esto añade otra capa. Quizás Hande fue testigo de esas palabras borrachas de Kerem, y ella misma está interesada en que no se extiendan por ahí. ¿Por qué? Tal vez Hande siente pena por Kerem, y no quiere que se avergüence. O quizás Hande sabe que esas palabras, si salen a la luz,
podrían tener consecuencias negativas para Kerem, o para ella misma, o para su relación. Podría ser algo que, de ser conocido, pondría en peligro un trabajo, una amistad, o incluso una relación romántica existente. Pero también hay una posibilidad más sutil, y es que sus palabras borrachas de Ande se refiera a palabras que Ande dijo estando borracha, y Kerem es quien está intentando mantenerlas en secreto. El título dice Kerem no quería que se supieran sus palabras borrachas de Ande. La posesión aquí es clave. ¿Son las palabras de Kerem o las de Ande? La forma en que está redactado, sus palabras borrachas de Ande, es un poco ambigua, y eso es lo que hace el título tan intrigante. Si fueran las palabras borrachas de Kerem, diríamos sus palabras borrachas. La adición de Ande podría significar que las palabras borrachas de Kerem fueron dichas a Ande, o acerca de Ande, o incluso que Ande estaba involucrada de alguna manera en la producción de esas palabras borrachas como si las hubiera incitado, o estaba presente y sabía de su contenido. Vamos a explorar esta última hipótesis. Kerem no quería que se supieran las palabras borrachas de Ande. Esto implicaría que Ande dijo algo estando borracha, algo que Kerem escuchó y que él ahora está tratando de mantener en secreto. ¿Qué podría haber dicho Ande estando borracha que Kerem querría ocultar? Podría ser algo que revele una debilidad de Ande, un secreto que ella le ha confiado a Kerem, o incluso algo embarazoso sobre sí misma o sobre alguien más. Si Ande confió en Kerem para guardar un secreto y luego ella misma, en un estado de ebriedad, dice algo que lo revela, Kerem, por lealtad o por protección hacia Ande, querría evitar que esa información saliera a la luz. Esto añade una dinámica de amistad o incluso de protección entre ellos. Otra posibilidad es que las palabras borrachas de Ande se refieren a algo que Kerem dijo mientras estaba borracho, pero que Ande, de alguna manera, estaba implicada o era el tema. Es decir, Kerem estaba borracho, dijo algo, y las palabras borrachas de Ande es una forma coloquial de referirse a esa situación. Es como decir los chismes de la fiesta cuando en realidad fueron dichos por varios. En este sentido, Kerem, habiendo dicho algo estando borracho, ahora se da cuenta de que eso podría perjudicar su relación con Ande, o la imagen que tiene de sí mismo ante ella, y por eso quiere que se mantenga en secreto. La verdad es que sin más contexto el título nos deja especulando, y eso es lo que lo hace tan efectivo. Pero para darle cuerpo a este vídeo podemos imaginar un escenario plausible. Supongamos que Kerem y Ande son amigos cercanos, quizás con una tensión romántica no resuelta, o simplemente con una amistad profunda en la que comparten muchos secretos. En una fiesta o una cena, Kerem bebe un poco más de la cuenta. En su estado de embriaguez y quizás después de una conversación animada con Ande, o incluso después de un momento de tensión, Kerem suelta algo. Algo que revela sus verdaderos sentimientos por Ande, o una inseguridad profunda que tiene, o un chisme sobre alguien más que Ande le confió. Inmediatamente después, o al día siguiente, Kerem se da cuenta del error. El pánico se apodera de él. Sabe que lo que dijo, especialmente en ese estado, podría ser malinterpretado, o herir a Ande, o ponerlos en una situación incómoda. Y así, Kerem no quería que se supieran sus palabras borrachas de Ande. Imaginen la angustia de Kerem. Despierta al día siguiente con esa típica resaca, no solo física, sino también emocional. Recuerda fragmentos de la noche anterior, y uno de esos fragmentos es esa frase, esa confesión, esa indiscreción que salió de su boca. Su mente empieza a repasar las posibles consecuencias. ¿Cómo reaccionó Ande en ese momento? ¿Se dio cuenta de la magnitud de lo que dijo? ¿Lo tomó en serio? ¿O lo descartó como una simple tontería dicha por un borracho? El peor escenario para Kerem es que Ande lo haya tomado en serio y ahora se sienta incómoda, o confundida, o incluso decepcionada. O peor aún, que Ande, a pesar de su amistad, no sepa cómo reaccionar y esto cree una barrera entre ellos. La estrategia de Kerem entonces sería intentar minimizar el daño. Podría intentar disculparse por su comportamiento en general, sin entrar en detalles. Podría intentar reírse de la situación, como si todo fuera una anécdota graciosa. O podría intentar ignorar el tema por completo, esperando que Ande haga lo mismo. Pero si el comentario fue realmente significativo, la evasión rara vez funciona a largo plazo. Lo más probable es que Kerem esté en un estado de constante preocupación, analizando cada mirada de Ande, cada palabra que ella dice, tratando de descifrar si ella recuerda, si le importa, o si va a mencionar algo al respecto. Y aquí es donde la figura de Ande se vuelve central.
Si Kerem está tan preocupado por lo que Ande pueda pensar o decir, entonces es muy probable que lo que Kerem dijo, aunque fuera bajo los efectos del alcohol, estuviera dirigido a H. Ande o sobre Ande. Pensemos en los tipos de cosas que uno diría estando borracho que luego lamentaría. 1. Declaraciones de amor o sentimientos profundos Si Kerem está enamorado de Ande y nunca se ha atrevido a decirlo, la borrachera podría ser el detonante. Ande, te amo o siempre has sido la única para mí, o daría cualquier cosa por estar contigo. Si Kerem solo ve a Ande como una amiga, o si ella está en una relación, estas palabras podrían ser devastadoras. 2. Críticas o quejas ocultas A veces, la borrachera saca a relucir resentimientos o frustraciones que hemos estado guardando. Kerem podría haber dicho algo como, siempre te quejas de pero tú también haces, o me molesta cuando haces. Estas son cosas que preferiríamos decir con tacto, no en medio de una borrachera. 3. Revelación de secretos Si Ande le confió algo importante a Kerem, y él, en su estado alterado, lo comparte con alguien más, o incluso con la propia Ande de una manera que ella no esperaba, esto sería un gran problema. 4. Crítica sobre la relación de Ande Si Ande tiene pareja, y Kerem siente que esa persona no la trata bien, podría haber dicho algo como, ese tipo con el que sales no te merece, o deberías estar conmigo en lugar de con él. Ahora, volvamos a la interpretación donde Kerem no quería que se supieran las palabras borrachas de Ande. Esto es un giro interesante. Podría significar que Ande dijo algo estando borracha que Kerem oyó, y que Kerem quiere que eso quede entre ellos. ¿Por qué? Quizás Ande reveló un secreto personal importante, o admitió algo vergonzoso, o hizo una predicción sobre el futuro que ahora parece ridícula. En este caso, Kerem actúa como un protector o un confidente. El hecho de que Kerem esté activamente intentando que esas palabras no se sepan, sugiere que hay una conexión especial entre ellos, y Kerem valora la privacidad de Ande, o la relación que tienen. Imaginemos este escenario, Ande y Kerem están juntos, quizás en una cena íntima. Ambos han bebido un poco pero Ande se excede más. En su estado Ande empieza a hablar, a confesar cosas. Quizás habla de sus miedos más profundos, de sus arrepentimientos, o de sus esperanzas. Podría decir algo como, tengo tanto miedo de decepcionar a mi familia, o siempre me he sentido invisible, o mi mayor sueño es. Kerem, al escuchar estas confesiones tan íntimas, se da cuenta de lo vulnerable que está Ande. Sabe que estas palabras, dichas en un momento de debilidad, no reflejan necesariamente a la Ande que él conoce, o que ella querría mostrar al mundo. Por lo tanto, él decide activamente proteger esas palabras, asegurarse de que solo él las escuche, y que permanezcan como un momento privado entre ellos. El título en esta interpretación se referiría a las palabras borrachas Ande Kerem no quería que se supieran. Es un poco más retorcido pero definitivamente plausible. La clave de este tipo de historias es la ambigüedad y la especulación que generan. El título nos da una premisa, pero deja el desarrollo y la resolución en nuestras manos. Lo que sí podemos estar seguros es que hay una situación de confidencialidad, de posible vergüenza, de emociones involucradas, y de una dinámica entre Kerem y Ande que es lo suficientemente interesante como para generar un titular. Este tipo de anécdotas, aunque sean ficticias en este contexto, nos permiten reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Quién no ha dicho algo de lo que luego se ha arrepentido? ¿Quién no ha sentido la necesidad de que algo que se dijo en un momento de debilidad o de euforia quede en el pasado? El alcohol es un catalizador, una llave que abre puertas a pensamientos y sentimientos que a menudo mantenemos bajo llave. Y a veces lo que sale por esas puertas puede ser liberador, pero a menudo es peligroso para las relaciones y la reputación. En el mundo de las redes sociales y la información que fluye tan rápido, un comentario desafortunado dicho bajo los efectos del alcohol puede volverse viral en cuestión de minutos. Los famosos en particular están bajo un escrutinio constante y cualquier desliz, por pequeño que sea, puede ser amplificado y analizado hasta la saciedad. Por eso, la preocupación de Kerem es muy real. La preservación de la imagen, la protección de la privacidad y la salvaguarda de las relaciones son aspectos cruciales en la vida moderna. Para concluir nuestro análisis de este intrigante titular, podríamos decir que el incidente entre Kerem y Ande, sea cual sea la interpretación exacta de las palabras borrachas, nos recuerda la importancia de la prudencia, incluso en entornos de confianza.
Nos enseña que nuestras palabras tienen poder, y que el estado de ánimo y las circunstancias pueden alterar significativamente la forma en que las expresamos y cómo son recibidas. Si Kerem estaba tratando de ocultar algo que él dijo, destaca la necesidad de asumir la responsabilidad de nuestras acciones y palabras, incluso después de haberlas lamentado. Si estaba tratando de ocultar algo que Ande dijo, resalta el valor de la lealtad, la discreción y la protección de aquellos a quienes queremos. En cualquier caso, la historia de Kerem no quería que se supieran sus palabras borrachas de Ande es un recordatorio fascinante de las complejidades de las relaciones humanas, de los efectos del alcohol en nuestro comportamiento, y del constante esfuerzo por mantener un equilibrio entre la honestidad, la privacidad y la reputación. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en las posibles interpretaciones y especulaciones que este titular nos permite. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo el intrigante título Kerem no quería que se supieran sus palabras borrachas de Ande, desglosando las posibles interpretaciones, analizando las motivaciones de los personajes y reflexionando sobre las implicaciones de tales situaciones. Hemos visto cómo la ambigüedad del titular nos invita a la especulación, pero también cómo, a través de diferentes escenarios, podemos entender la presión y las consecuencias que rodean las conversaciones embarazosas o reveladoras, especialmente cuando el alcohol está involucrado. Hemos considerado tanto la posibilidad de que Kerem dijera algo embarazoso sobre Ande, como que dijera algo a Ande que lamenta, e incluso la intrigante idea de que Kerem estuviera protegiendo algo que Ande dijo estando borracha. En esencia, la historia, sea cual sea su versión real, nos recuerda la importancia de la prudencia, la lealtad y la gestión de nuestras palabras en las relaciones personales. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí y para este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es la interpretación más probable del título? ¿Han pasado por algo similar, ya sea como Kerem o como Ande o como un testigo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y experiencias. Su feedback es súper valioso para mí y para toda la comunidad. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, entretenido o incluso informativo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, en especial con aquellos a los que les encantan los misterios de las relaciones y las historias con un toque de drama. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.